Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Capital Minera, se los había mencionado yo antes de ir a la pausa. Ya están nuestros estudios, lista, dispuesta para conversar con nosotros. Previo a entrar me dijo, pregunte lo que quiera y le vamos a hacer caso. Está María Teresa Vélez con nosotros, Seremi de Economía de la región de Antofagasta. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida. Bien, gracias. Esperamos en el fondo responder todas tus dudas, que fue el compromiso que asumimos Tenemos muchas, llegando. ¿ah, Seremi? Pero bueno, partamos quizás haciendo un análisis, porque ya se fue el 2023. Podría decir que estamos comenzando 2024, pero ya estamos en la quincena de marzo, o sea, se nos va el tercer mes, vamos a entrar al cuarto, vamos a estar hablando de Claro. abril. Una evaluación ya a esta altura con una mente un poco más fría, porque quizás cuando está terminando el 2023 uno siempre le pregunta a los especialistas cómo fue el año, qué sé yo. Hoy día con una mirada un poco más alejada, ¿cómo fue esa evaluación del 2023? Empezamos con distintos tipos de cifras, algunas que están relacionadas con el aumento en términos del flujo portuario. Puerto Antofagasta anunció sus aumentos de flujo en un 20% en cierre del año 2023, comparativamente hablando con el 2022. Y cerramos obviamente el año 2023 con inflación de un 3,9 versus que habíamos empezado con un sobre 11% de inflación. Eso nos mantenía ocupados y nos mantiene todavía ocupados en tratar de mantener y seguir avanzando. En ese contexto, obviamente, se nos han ido acumulando algunas otras noticias, como por ejemplo las que están relacionadas con el 2,5 de IMASEC, que eso muestra que hay flujo económico, y también con algunos indicadores que de repente uno lo observa en el momento, pero es importante tener en consideración que las proyecciones son las que importan. La economía es muy dinámica y no es algo que se analice solo en el momento, sino que también se tienen que ver las proyecciones anteriores y las que van a suceder, obviamente, y que generan en el fondo el cambio constante en esta economía tan dinámica. Sergio, entonces mirando el vaso, se podría decir que está medio lleno, pensando quizás en una etapa muy inicial, porque esto lo dicen los especialistas, que no podemos tampoco ver una directriz, ¿cierto?, del año con solamente 2 meses, pero tenemos un IMASEC que ha dado muestras positivas por lo menos. Hay una inflación que ha bajado, quizás no con el último resultado, que ahí vuelve a tender a subir levemente, pero desde el 11%, como decía usted, ha bajado. ¿Se refleja en el bolsillo, yo me pregunto, de los antofagastinos, de los chilenos? ¿Cómo se Cuesta ver irá? ese reflejo porque, por ejemplo, cuando vemos el aumento del combustible, que también afecta para lo que está relacionado con el índice de los precios, y porque el combustible además es algo que influye directamente por el traslado de los productos. Y entendemos también que el combustible nosotros lo importamos, y el 95% del combustible lo importamos, y eso varía acorde al valor dólar también. Entonces, si el dólar aumenta, aumenta el valor del combustible, aumentan los costos o se mantienen en unas cifras altas, que podrían ser aún a lo mejor más complejas si es que no estuviera amortizado por el MEPCO. O sea, en el fondo finalmente también ahí debemos de entender que hay una amortización, si no estaríamos con cifras similares a los vecinos. Uno tiene que mirar lo que está pasando en los países vecinos también, no solo mirarse uno, sino que también mirar lo que está pasando en su entorno. Y ahí puede ir descubriendo, por ejemplo, cómo se están dando las dinámicas económicas también en otros territorios. Bueno, es un temazo, ¿ah? De hecho, yo estoy pensando en venirme en bicicleta ya en los próximos días porque que suba 60 pesos nuevamente, Seremi, en un mes, es un Mm. tema. Y eso que usted me señala que está el MEPCO de por medio, porque de lo contrario los precios serían mucho más altos. Claro. Esperemos que Estados Unidos tome medidas para, en el fondo, ir conteniendo el valor del alza del dólar, y eso permitiría que nosotros también pudiéramos ver reflejado eso en baja posteriores al combustible, pero no es algo que podamos influir nosotros, que es algo que en realidad nos influye, que es distinto. Así que esperemos que la economía de nuestros países vecinos o con quienes nos relacionamos vaya también estabilizándose para poder ir generando mejores cifras, por cierto, en lo posterior. Encuestas económicas hablan de que Chile no creció durante el 2023. Mm. En el plano de inversiones, ¿qué se está proyectando, por ejemplo, para una región tan importante como Antofagasta, que lidera a nivel nacional las exportaciones? Lo decía usted también ahí en algunas gráficas, ¿ciertas?, que han sido publicadas Claro. por diarios especializados. ¿Qué podemos ver en materia de inversión? Chile ya anunció que en el fondo sí hemos tenido una tasa de crecimiento sobre un 17% en inversión extranjera, cuestión que es
son cifras que uno tiene que estar analizando, como yo bien dije, en proyección. Por lo tanto, estamos expectantes de aquello. O sea, eso significa que de 15.000 millones de dólares que en algún minuto habíamos hablado, estamos alrededor de 20.000 millones de dólares. Entonces, eso es un aumento significativo y que obviamente aporta y acompaña el desarrollo económico del país. Sin embargo, tenemos que seguir desarrollando acciones para poder ir provocando que esto se mantenga durante el tiempo. Seremi, bueno, dentro de esa misma línea, hoy día vemos que en materia minero-industrial también está Antofagasta acaparando, ¿cierto?, mayormente lo que son los capitales. Tuvimos el deceso muy lamentable en este mes de la mujer, que usted estuvo presente en dos instancias, por ejemplo, una que vivimos en el Parque Científico Tecnológico, ¿cierto?, con Energy Woman, Sí, y también estuvimos con la certificación de estas 75 mujeres, mujeres que van a ir a la industria minera, minera. y justo el 8, un día después, lamentamos el deceso de una chica de tan solo 30 años, San Radomiro Tomic. Creo Mm. que es un tema lamentable, pero que también es un compromiso de seguir aumentando la participación femenina dentro de la industria, ¿no? Seguir aumentándola y de buena manera, por cierto. O sea, ir tomando resguardo en torno a las situaciones que se nos van produciendo y que provocan estos lamentables hechos que tú estabas señalando y que lo que nos obligan es a seguir generando otro tipo de políticas o de seguimiento que nos permitan evitar que este tipo de situaciones se den. Lamentamos y hacemos llegar, obviamente, las condolencias a los familiares de la víctima y de las víctimas en realidad, porque también hubo una víctima que estaba relacionada con suicidio, una profesora, ¿cierto? Además, También en ese marco. Entonces, creemos que tenemos que seguir aumentando el desarrollo económico de las mujeres, aportando obviamente a la productividad, en el caso de ellas obviamente 75 mujeres que aportan al 40% aproximadamente de la producción en BHP, que es una cuestión, que es una cifra que ellos tampoco se la pensaban y tan rápido. visionaron, O sea, visionaron que podían lograr, pero nunca pensaron que iban a llegar tan rápido. Lo pensaron al 2025, estamos al 2024 y ellos ya están en ese borde. Por lo tanto, esperamos que a esa fecha hayan logrado el justo equilibrio, 50-50, ojalá. la equidad de género. Bueno, un compromiso de BHP que lo dijeron con mucha fuerza, en un minuto que todos quedaron un poco incrédulos de Claro. lograr al 2025 el 50%, y ya mostraban, ¿cierto?, esta cifra del 40%, que duplica, ¿cierto?, a nivel nacional lo que son las cifras de participación femenina. La quiero llevar a otro tema muy importante, ya comenzó y muchas veces necesitamos estar recalcando, interiorizándonos en materia de seguridad, en materia, etcétera, lo que tiene que ver con el censo, que son datos fidedignos, reales, para tomar políticas públicas en el futuro. ¿Cómo está funcionando el censo y en Antofagasta cuál es el procedimiento? Empezamos el día 9 de marzo con las actividades de inicio del lanzamiento del proceso censal y de esta gran importante labor, que es una labor país, no es solo de INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que está a cargo de esta misión, sino que además de todas y de todos. Hemos estado desarrollando distintos tipos de acciones para informar a la población y para que estén al tanto de cuáles son los elementos que tienen que tener en consideración a la hora de recibir a un encuestador y obviamente dándoles la tranquilidad respecto de que hay un trabajo serio detrás de esto, que hay también formas de hacer seguimiento respecto de si la persona que llega a su domicilio es o no el encuestador, y además también acompañándonos por las distintas policías para poder lograr obviamente que exista seguridad en torno al desarrollo de esta actividad censal. Los censistas pueden llegar a sus hogares de lunes a domingo de 9 a 9, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, por lo tanto no le extrañe si llega un día sábado o un día domingo en horarios que usted dijera pudieran no estar trabajando. Están ellos con un contrato que les permite desarrollar sus acciones durante ese rango horario y llegan con una credencial que lo que porta es un código QR que puede ser escaneado y además a la inversa tiene su cédula de identidad. Entonces tú puedes verificar escaneando el código QR y verificando, ingresando al root de la persona en el web, el link que te lleva en el fondo a la página de verificación. Tú ingresas el root de la persona y tú vas a ver hasta la fotografía de la persona que está frente a ti. Por lo tanto, tú puedes verificar inmediatamente si eso no corresponde a un encuestador o encuestadora.
Y si no fuera suficiente, igual existen otros mecanismos que se están desarrollando, algunos un poco más desde lo simple, que es la coordinadora del censo se comunica con las juntas de vecinos, a partir de eso también indica qué momentos vamos a estar movilizándonos. Tenemos un link de seguimiento también en la plataforma del censo que permite que tú sepas en qué lugar se está haciendo la encuesta, y además también las personas que no son tan hábiles en términos tecnológicos pueden hacer las consultas en el 1525, que es el teléfono que está dispuesto para poder responder a las dudas o consultas. Lo importante es que sepan que además también pueden acceder al cuestionario a través de la página www.censo2024.cl y conocer el formato de las preguntas que le están haciendo para que no tengan dudas respecto de qué es lo que le van a consultar. Se anticipan, obviamente, y pueden hacer mucho más rápido la respuesta o responder de manera mucho más rápida si es que ya tuvieron un acercamiento, tuviesen una cercanía con el formulario. Así que la invitación es a que puedan también acceder a nuestras redes y puedan optar, obviamente, a familiarizarse con el instrumento. Perfecto. Dos temas importantes. Uno, los censistas no pueden ingresar a los domicilios. Sí. No es necesario, no lo haga. Entrar, puede desde fuera responder todo. Y lo otro, Seremi, que esto es muy importante para desarrollar las políticas públicas del país a futuro. O sea, te sirve no solo para políticas públicas, sino que también para la inversión. Si tú piensas en el fondo que si tú quieres hacer inversión en algún sector, necesitas tener datos estadísticos. Y los datos estadísticos los provee el INE a través de justamente el levantamiento de esta información para saber cómo vivimos, cuántos somos y en qué condiciones vivimos. Las políticas públicas también tienen que tener foco, y para tener foco y saber dónde se tiene que desarrollar esa inversión pública, tenemos que saber en qué condiciones estamos cada uno de nosotros, los chilenos. Entonces, para construcción de buenas, mejores y eficaces políticas públicas se requieren datos estadísticos que fundamenten o sustenten esta inversión pública. Es ahí donde hacemos la invitación a que le abra la puerta al censo para poder, obviamente, obtener esta información que es tan importante en el trabajo que día a día se desarrolla en las políticas públicas. Seremi María Teresa Vélez, queremos agradecerle como siempre la disposición de venir a conversar a Capital Minera, responder las preguntas que nosotros le hacemos y por supuesto ahí informar a la comunidad. Así es que muchísimas gracias y por supuesto esperamos después poder conversar las cifras del censo a futuro en los próximos meses para que usted nos cuente cómo nos fue. Ningún problema. Tenemos que decir, sí, hay que tener claro, el ejercicio censal es desde el 9 de marzo hasta junio, por lo tanto tenemos todavía un tiempo más o menos prudente en el que no vamos a tener datos de manera inmediata. Se espera que los primeros acercamientos a cifras vayan a estar en diciembre, así que ahí vamos a estar conversando. Pero podemos conversar otros temas antes. Sí, por supuesto. Seremi, que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias por la invitación.